Como ya les he dicho, voy a manejar este formato colorido como si fuésemos niños de kinder, pero es por una intencionalidad pedagógica. Primero por la hora, ¿sí? Porque al ser ya casi la hora de dormir, si pongo una presentación más apagada, va a ser un poco más difícil de prestarle atención. Entonces, esa es una razón. Y la segunda es que con dibujitos y con todas estas vainas como tan coloridas y que ya pues uno va reconociendo que hacen referencia pues a dibujos animados, ayuda a que en el cerebro quede más fácil el mensaje, ¿sí? Son todas estas teorías de la Gestalt y teorías de la pedagogía moderna, ¿sí? Entonces, bueno, Salvete Discipuli, buenas noches, bienvenidos a la clase de latín de hoy. Pero antes hagamos una oración. Entonces, vamos a rezar el Veni Sancte Spiritus. La parte que está en negro, ustedes lo ideal es que lo aprendan, que lo memoricen. Este versículo, la respuesta, también la tienen que responder, solamente tienen que aprenderse lo que está en negro y eh, el, el versículo. ¿Listo? Entonces, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite spiritum tum et creabuntur, y ustedes responden, et Et renovavis renovavis paciem. paciem terre. Oremos. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritus recta sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. sede sapientiae, Ora pro ora nobis. pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bueno, esta oración es la oración del Espíritu Santo. La traducción es, ven y Sancte Spiritus, ven Espíritu Santo, reple tuorum corda fidelium. Reple, llena de tus fieles los corazones, llena los corazones de tus fieles. Et tui amoris in eis ignem accende. Ignem es fuego, accende es ascender, ascender, encender, perdón. Y amoris es amor. Entonces, y el de tu amor en ellos el fuego enciende, y el fuego de tu amor en ellos enciende. Emite es envía. Creabuntur es serán creados, eso es un gerundio, creabuntur, un gerundio de latín. Entonces, emite spiritum tum et creabuntur, envía tu espíritu y serán creados. Y la respuesta es et renovabis faciem terre. Renovabis, esto está en futuro. Y renovarás la faz de la tierra. Faciem terre, o la cara de la tierra. Y la oración dice, oremos, oremos. Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti. Dios, que a los corazones de tus fieles, con la ilustración del Espíritu Santo, has enseñado. Da nobis in eodem espíritu recta sapere. Danos en ese mismo espíritu gustar, interesante este verbo, gustar de las cosas rectas, sapere. De hecho, de esta palabra sapere viene la palabra sabiduría. O sea, el que es sabio es el que sabe gustar de las cosas de Dios, ¿sí? De hecho, ese es el don de la sabiduría, el saber gustar de las cosas de Dios. De ellos semper consolatione gaudere. Y de ellos siempre consolar, consolazione, alegrar con la consolación. Gaudere es alegrar, ¿sí? De hecho, ahí viene gaudio, viene la palabra gozo en castellano, gozarse, viene esta palabra gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Listo. Entonces, discipuli, si quieren, enciendan las cámaras, silencien los micrófonos y disfruten esta clase, que la idea es esa, disfrutarla. Pero hagamos un repaso de lo que hemos visto. Entonces,
La clase pasada que vimos, la historia del latín, o bueno, en clases pasadas que hemos visto, la historia del latín. Entonces, bueno, no voy de nuevo a repetir lo mismo porque ya lo sabemos, Grecia, Roma, las lenguas romances, hablamos acerca del Lazio o del Lacio y hablamos de que era la lengua del Imperio Romano. Después vimos la pronunciación de las consonantes y la pronunciación de los diptongos y vimos la pronunciación de algunas letras que combinadas pues daban un sonido similar al inglés, al francés y pues al castellano. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy es la parte que ya nos introducimos como en la parte cansona del latín, pero es la parte cansona en cuanto que uno debe saber castellano, ¿sí? Entonces aquí vamos a repasar esas clases de castellano, las clases de español por allá cuando estábamos en el colegio. Y vamos a acordarnos cuando la profesora nos hablaba de los verbos que representaba que eran esas palabras que representaban toda acción o movimiento. Y los verbos terminaban en castellano en ar, er, oír. Entonces, por ejemplo, el verbo, ¿cuál es la acción que realiza un cantante? Cantar. ¿Cuál es la acción que realiza un piloto? Pilotear. ¿Cuál es la acción que realiza una persona que salta? Saltar. Bueno, entonces el verbo hace referencia a la acción. Y en castellano se reconocen porque terminan en ar, er, oír. Esos son los verbos en infinitivo. ¿Sí? Recordémoslo bien. Verbos en infinitivo, porque por ejemplo una cosa es cantar, pero otra cosa es decir yo cantaba. Cuando digo yo cantaba, no estoy hablando de un verbo en infinitivo, estoy hablando de un verbo que está conjugado en pasado indicativo. Yo cantaba. Que yo cantase está en subjuntivo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esto es muy sencillo. De hecho, el latín es tan fácil, tan fácil, tan fácil que los niños en Roma lo hablaban. Entonces, esto no es una cosa de otro mundo. Además que es nuestra lengua madre. Listo. Después vienen los sustantivos. ¿Los sustantivos cuáles son? Pues los sustantivos son las cosas. Y acuérdense cuando el profesor decía, o la profesora, si tenían profesoras en el colegio, y entonces la profesora decía, bueno, díganme nombres o sustantivos, sustantivos que hagan referencia a cosas abstractas. Entonces, sustantivo abstracto, ¿qué es? Ah, el amor. ¿Y por qué el amor? Porque es que es algo abstracto, yo no lo puedo percibir con mis sentidos. Ah, otro sustantivo abstracto, el alma. Claro, el alma es otro sustantivo abstracto. Bueno, ahora díganme sustantivos concretos. Casa. ¿Por qué una casa? Porque yo la puedo percibir con mis sentidos, la puedo ver, la puedo leer, la puedo tocar, hasta puedo probar los ladrillos y degustar a qué sabe una casa. Eh, Sustantivos hacen referencia a los nombres de las cosas. Entonces, los nombres de las personas, ¿sí? Bueno, iba a extenderme a hablar más de los sustantivos, pero no, solo dejémoslo así, que son los nombres de las cosas, ¿sí? Ya sean concretas o ya sean abstractas. ¿Qué son los adjetivos? Bueno, los adjetivos, como todos ya saben, pues son esas cualidades que tienen las cosas. Entonces, los estudiantes puntuales. Estudiantes es el sustantivo y el adjetivo es la cualidad, que son puntuales. Los estudiantes retrasados, bueno, eso se podría entender de otra forma, pero bueno, que llegaron tarde a la clase, ¿sí? Entonces, retrasado hace referencia al adjetivo, a la cualidad de esos estudiantes. María es hermosa, entonces hermosa es la cualidad que le pertenece a María. José, José trabajador, trabajador es la cualidad o el adjetivo que le corresponde al sustantivo José. Los pronombres.
Esto sí no tiene pierde porque son los que uno estudia a menudo cuando estudia otras lenguas, sobre todo el inglés, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y acuérdense que hay unos otros pronombres, los pronombres relativos, ¿sí? Quién, este, el cuál, ¿sí? Y hay otros que son pronombres determinantes, determinativos, ahora no me acuerdo el nombre, que son este, esta, ¿sí? Cuando yo, en lugar de decir, estoy hablando, no sé, del alma humana. El alma humana le pertenece a todos los seres humanos y el alma humana es inmortal. Esta fue creada por Dios. Ahí el esta se comporta como un pronombre. Pero bueno, esto lo vamos a ver en latín. Y los artículos, ¿cuáles son los artículos? A ver, alguien, algún valiente de la clase que me quiera decir cuáles son los artículos. El, la, los son artículos, ¿no? Exacto. Y son los artículos determinados, los que tú dices. Los indeterminados, ¿cuáles son? Uno, una, todo lo que son como uno, una, unos, Y ya. unas, Unos, unas. Y ya. Exacto. Esos son los indeterminados. Pues déjenme decirles que en latín ustedes no se van a preocupar por eso. ¿Sí? Los que cuando yo pregunté, díganme los artículos, se quedaron pensando cuáles serían. Bueno, en latín no están los artículos. Entonces ya tienen una tarea menos, tienen una cosa menos en la cual pensar. ¿Listo? como en Entonces, inglés. en inglés sí existen los artículos. De hecho, es uno que los resume a todos, que es the. Ah, sí, pero O bueno, no sé. Usted, Carolina, que habla perfecto inglés, me corregirá. Sí, ¿cuánto hay de? Hay. pero me refiero en cuanto a masculinos y femeninos. Ah, no, existen. no hay problema con eso, ni con singular y plural, es lo mismo. Exacto, sí. O sea, aquí en latín no existen los artículos. Aquí ustedes no se van a preocupar de, ay, ¿esto qué es femenino, masculino? No. En Buenísimo. latín no existen los artículos. En latín, uno debe saber si la palabra es masculina, si es femenina o si es neutra. ¿Sí? Ah, hay tres géneros en latín. Exacto. En latín existen tres géneros. ¿Sí? Entonces, después de eso está las palabras invariables, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones y las interjecciones. Ahí, ¿alguien me podría decir una interjección? Ouch. Ouch, ouch, ouch. Ouch. Eh, o, Oh, sí. Oh, En la salve Regina. Ea, pues, ea, ea. yeah. ¿Sí? Entonces, esas son las interjecciones, son esos sonidos que representan alguna emoción, pero no tienen, son más como onomatopéyicos, ¿sí? Después están las preposiciones. Acuérdense que en el colegio nos hicieron aprender las preposiciones. A, por, de, en, entre. Bueno, esas son las preposiciones y esas son invariables. Se llaman invariables porque siempre se escriben de la misma forma, ¿sí? Voy a la casa. Yo no digo voy a las casas o voy al, no sé, a casa, no. Siempre voy a decir a la casa. La A siempre se escribe y se pronuncia de la misma forma. Entonces son invariables. Los adverbios, acuérdense que son casi siempre estos que terminan en mente. Frecuentemente, regularmente, providencialmente, lastimosamente. Eso es una clase de adverbios. Los adverbios hablan de maneras. ¿Sí? Hay unos que son de tiempo, hay otros que son de lugar.
¿sí? Entonces, estos vendrían a ser los adverbios. Ahí sí, toca que si tienen alguna duda con las preposiciones y los adverbios, los repasen en castellano. Sí, hay gramáticas que son bastante buenas. En el seminario, cuando nos formaron en el tema del latín, nos enseñaban una gramática que utilizan en Argentina, que era la gramática de Ragucci. Pero no sé aquí en Colombia si existe alguna gramática como tal, pues yo creo que es la gramática de Miguel Antonio Caro, ¿no? Que es, o sea, es mejor que la Ragucci. Lastimosamente no me formaron en esa, pero es mejor la de Miguel Antonio Caro, ¿sí? Y José Rufino Cuervo. De hecho, el libro se consigue. Si algún momento se llegan a echar la pasadita por el centro, lo consigue. Ah, de hecho, yo tengo un libro que lo conseguí allá, ¿sí? Y es este, ¿cómo es que se llama? Es el manual de latín o la gramática latina de ¿cómo se llama? Les está diciendo el nombre. De Miguel Antonio Caro, ¿sí? Gramática de la lengua latina. Y es espectacular, de hecho es una edición muy bonita, me pareció tan chévere. Sí, en fin, es espectacular. Y bueno, existe también una gramática castellana. Entonces, este es el tomo 2. El tomo 1 es la gramática de la lengua castellana. Conjunciones de coordinación. ¿Se acuerdan cuando uno empieza a escribir artículos y que le obligan en la universidad a hacer un trabajo de grado y le dicen, tiene que utilizar los conectores porque si no la frase o el párrafo no tiene sentido? Bueno, entonces las conjunciones de coordinación hacen referencia a estos conectores que tanto nos hablan en las universidades. Conectores de consecuencia, conectores de oposición, conectores de subordinación, ¿sí? Eso es lo que entraría ahí. Y las interjecciones, pues ya dijimos que... ¿Alguna pregunta hasta este momento? José Antonio, Don David, Carolina, Alejandro, Lisset, Mariana, Miguel, Natalia, Una Proyecto pregunta, Colegio, Vivian, yo tengo una Miguelito, preguntita. dime, Caro. Eh, ¿Esos libros los consigues en el Caro y Cuervo de pronto? Sí, de hecho este libro lo conseguí allá un día que salí a almorzar y que crucé por esas calles hermosas que hay todavía Sí, en el centro, encontré allá en el Instituto Caro y Cuervo el libro. Y son súper ediciones muy finas. La hoja es papel Biblia y es agradable de leer. interesante. O sea, hay uno que es especial de latín y otro que es para castellano, ¿cierto? Exacto, sí. Mm, Pues si quieres, fíjate en la página de internet. Ahorita como ah, después del COVID, pues claro, se virtualizó todo, pues puedes fijarte. Porque sí me han perfecto. dicho que el centro, a raíz de que no hay tanta gente, se ha llenado de indigentes. Sí, debe estar Y peligroso, claro. sí, de hecho se volvió como un mercado de las pulgas, pero gigante. Wow. Sí, y que, bueno, en fin, hay mucha cuestión social ahí fea Me en el, imagino en que el centro de Bogotá. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Los otros participantes que no participan. Participante. Un, no, un participio. Participante. Bueno, listo. Cualquier pregunta me escriben, ¿sí? Si, no, si esto no está claro, porque esto es importante. De hecho, esto es la base de lo que vamos a ver en latín. ¿Mm? Listo. Como ya vemos, para construir esta casa, que son las frases, que son las oraciones, que son los párrafos y después los textos, debemos descubrir, debemos distinguir, debemos discriminar. De hecho, la palabra discriminatio, discriminar en latín, es distinguir. O sea, no es la palabra peyorativa que se utiliza hoy en día o el sentido peyorativo que se le da a la palabra,
sino que debemos distinguir la función sintáctica de estas palabras, ¿sí? Entonces, tenemos que saber cuáles son los ladrillos, los sujetos. Debemos saber cuáles son, qué es el cemento, los verbos. Debemos saber cuál es la pintura, los adjetivos. Debemos saber cuáles son los marcos. Entonces ahí vendrían se me fue el nombre, las preposiciones, los adverbios, ¿sí? Y la columna, las vigas, es prácticamente el sentido que uno le da a esas palabras para que tengan sentido completo. Listo. Entonces vamos a construir frases y me voy a tomar el atrevimiento, voy a ser supremamente atrevido. Les voy a preguntar a quemarropa para que, sí, se afiance más el conocimiento, porque se dice en estos temas de pedagogía que cuando a uno le generan estrés, cuando a uno le preguntan, cuando a uno lo evalúan, el conocimiento se adhiere más rápido. De hecho, no está tan lejos esa teoría de que uno aprende más el día antes del examen, que uno estudia como con esa tensión, porque hay algo, hay una sustancia que secreta el cerebro en los momentos de estrés y de tensión para el aprendizaje. Obvio que esa no tiene que ser la regla, porque si se vuelve la regla, pues ahí la estamos pifiando, pero sí se genera esa sustancia, creo que es la misma adrenalina en el momento de aprender cuando hay estrés. Entonces, esa educación romántica de que todo tiene que ser colorido, no hay que hacer traumar al estudiante, no es tan cierto. A veces uno aprende cuando hay el estrés en el estudio, ¿sí? Bueno, pero fuera de la teoría pedagógica. Entonces, vamos a hacer frases. Entonces, vamos a ver la función que tiene la palabra madre en diferentes momentos de la frase. Entonces, para ser salomónicos, el primero que me aparece aquí es Alejandro Medina. Alejandro, en la Cuéntemelo. frase, vamos a poner la palabra María. En la frase, María, cante. ¿Cómo? Una invocación. Es una invocación, muy bien. Después, Carolina o Miguelito, pongamos a Miguelito mejor. Miguel, en la frase, María es quien canta, ¿qué función cumple la palabra María? Sujeto, ¿te acuerdas? Sujeto. Sujeto, porque ella es la que está realizando la acción. Muy bien. Después viene David, o quien esté allá, si es don David. En la frase, María, el cuaderno es de María. Don David, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Genitivo. Don David, no le escuché, perdón. Bueno, no le escuché bien, pero sí dijo que era un complemento directo, está Genitivo. bien. No, es que aquí yo no estoy hablando de, o sea, en ese caso específico, ya de la declinación, Miguel. Estoy hablando es de la función que está cumpliendo en la frase. Bien, es un ¿Sí? complemento indirecto en ese caso, ¿no? Exacto, ¿sí? El cuaderno es de María y eso sería un complemento. José Antonio, si puede responder. En la frase, o sea, quise acordar del Padre Jesús. Cuando el Padre decía, en la habitación por la tarde, cuando caía la lluvia, María rezaba el rosario. Complemento circunstancial.
Exacto. Esos eran los exámenes de latín con el padre Jesús Mestre, porque él hacía unas frases que eran bien interesantes, ¿no? Entonces nos decía, traduzcan. Entonces ponía una frase en la que al final no había conclusión, ¿sí? Entonces era para explicarnos que de esa forma escribía San Agustín. Y por eso es que San Agustín es tan difícil de leer en latín, porque San Agustín empieza a decir, en de la iglesia, púlpito, los fieles rezaban el Salmo 50, un día en que se celebraba la fiesta de la Asunción, pero todavía no me dice, o sea, en ese día concreto, qué era lo que iba a pasar. Entonces, al final de la frase dice, del párrafo, porque ni siquiera es de la frase, al final del párrafo dice, se hizo la siguiente homilía, por decirlo así. Entonces, por eso es que es tan complicado, es complicadísimo. Y lo mismo pasa con San León Magno, de quienes decíamos que eran los que tenían o los que hicieron, o los que vivieron en el momento que el latín estaba en su siglo de oro. Listo, Mariana Pavón, si estás ahí, entonces, por favor, aparece. O quien esté detrás del nombre Mariana Pavón. Mariana, en la frase, María canta una canción a su hijo. ¿Qué función cumple? No sé si Mariana está, no está, no. Bueno, entonces pasemos a Miguel, Miguel Pinilla. Por favor, Miguel, si estás ahí, por favor respóndeme qué función cumple la palabra María cuando digo María canta una canción a su hijo. Es el complemento indirecto. Exacto, es el complemento indirecto. Después, bueno, aquí, pero ojo, aquí debo aclarar una cosa, porque María es la que canta, ella es el sujeto. Pero entonces el complemento indirecto es la palabra hijo, ¿sí? ¿Por qué? María canta una canción. María es el sujeto. Canta es el verbo. La canción es el complemento directo, directo. Y a su hijo es el complemento indirecto, porque la acción de cantar recae indirectamente sobre hijo, ¿sí? Miguel come un postre y lo comparte con su hijo. Entonces, ahí la palabra hijo es la que se vuelve complemento indirecto, ¿sí? Después, proyecto colegio, no sé si es Vivi, ¿sí? Bueno, no sé. Proyecto colegio, si estás ahí. Ay, proyecto colegio abandonó. Ay, pillados. Después, Vivian. Vivian, por favor, en la frase, María corta el pan, ¿sí? La palabra pan, ¿qué tipo de complemento es? Complemento directo. Complemento directo es la palabra pan, porque lo que María corta es el pan. Proyecto colegio, ya que Mau, apareciste. volví, es que intenté estar en colegio. Listo. Acá estoy. En la palabra María corta el pan con un cuchillo. Cuchillo, ¿qué tipo de complemento es? Directo, la verdad no sé muy bien. Ahí el complemento No, directo es no cuchillo, es recuerdo pan, eso. perdón. Porque, a ver, entonces esto Perdón, es que llegué tarde a la clase, lo dijeron al inicio. no lo hemos hablado durante todo este tiempo. Perdón, no, yo estoy pendiente de la clase, pero es que no he podido ver las diapositivas. Ah, no, si no estás viendo las Pero ahí voy diapositivas, aprendiendo. dale, Ay, listo. no, no las estoy viendo, pero te estoy oyendo.
Listo, Vivi, no hay lío. Entonces, vamos a hacer la fácil. Entonces, sujeto es la persona que realiza la acción, ¿sí? El complemento directo es sobre quien recae la acción. Entonces, María canta una canción. Canción es el complemento directo. María corta el pan. El pan es lo cortado, entonces es el complemento directo. María reza una oración. Oración es el complemento directo porque es sobre quien recae la acción. María reza el Salmo 50. Ahí hay una conmutación porque es lo mismo. Oración o Salmo 50 están cumpliendo la misma función, son complementos directos. Ahora, yo digo, María reza una oración a Dios. Dios se vuelve el complemento indirecto, ¿sí? Porque por más que la oración esté dirigida a Él, pero gramaticalmente, que esto es una cosa que tenemos que entrar a la lógica gramatical, gramaticalmente la acción está recayendo indirectamente sobre Dios, porque lo que María está pronunciando, lo que María está rezando, es la oración, y la oración se la está dirigiendo a Dios. María llama la atención a Juan. Entonces, María es el sujeto, el verbo pues es llamar, el complemento directo es la atención y el complemento indirecto es Juan, ¿sí? María llama la atención a Juan. Ojo, llamar la atención es como una construcción de verbo en castellano y a veces se utiliza de una misma forma, pero aquí conviene hacer la distinción porque eso es lo que vamos a hacer en latín. El latín se vuelve como una especie de ecuación de ecuación gramatical. Una vez nosotros entendamos la lógica del latín, va a ser papitas fritas, va a ser muy fácil, va a ser extremadamente fácil construir las oraciones. Y de ahí en adelante nos toca desaprender vocabulario, léxico. ¿Listo? Entonces, María, no sé si Nata me puede contestar, pero bueno, ella ya me escribió que está ahorita resolviendo una cosa. A ver, entonces, estimados amigos, en la frase, María canta una canción a su hijo en la habitación. Aquí en la diapositiva ustedes se dan cuenta que el padre que hizo este manual de latín cambió de lugar el complemento circunstancial. Porque el complemento circunstancial es en la habitación y por la tarde. ¿Sí? Ahí hizo como una trampita. En la habitación por la tarde, María, o bueno, la madre, canta una canción a su hijo. Lo correcto, porque bueno, lo correcto no hablemos de correcto o incorrecto, sino la forma en la que estamos acostumbrados, es decir, María canta una canción a su hijo en la tarde por la habitación, ¿sí? Todo eso en la tarde en la habitación por la tarde, todo eso es complemento circunstancial. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o los confundí más? Yo tengo una pregunta. Dime, Caro. La cuarta frase, cuando tú hablas de cuadernos de María, que era un complemento de objeto indirecto, luego pusiste un ejemplo que era un complemento circunstancial, pero me perdí esa frase. ¿Me puedes volver a decir la frase, porfa? Complemento circunstancial era María corta el pan con el cuchillo. Ah, era la del ¿Sí? cuchillo. Okay. El cuchillo, sí. María Pero ahí no es circunstancial, ahí es indirecto. Indirecto. No circunstancial, Sí. en esa... Miguel, ¿vas a decir algo? Perdón. Sí, que no era circunstancial, sino era indirecto el del cuchillo. Exacto, ¿Sí? es indirecto. Pero entonces, claro, ahí va a añadir la otra parte. Para que fuese circunstancial, entonces tendría que poner algo que hable de las mismas circunstancias, ya sea de tiempo, modo o lugar. Entonces, María corta el pan con el cuchillo finamente. Ok. María corta el pan con el cuchillo en la tarde.
Ajá. María corta el pan con el cuchillo el domingo, ¿sí? Ujú. Acuérdense que los complementos circunstanciales son de tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y ¿Sí? lugar, sí. Tiempo, modo y lugar. Sí. Yo tengo otra preguntita sobre el orden del tiempo, modo y lugar. Esa es una norma gramatical que comparten varios idiomas. Por ejemplo, tú en alemán organizas las frases con el tiempo, modo y lugar, siempre. En inglés me parece que también el time, manner, place. En el latín, cuando tú organizas una frase larga, ¿también respetas ese orden? Primero va tiempo, luego modo y luego lugar, o tú puedes invertirlos como tú quieras. El latín, por eso es que se vuelve interesante, porque se vuelve como un puzzle, ¿cómo se dice? Un rompecabezas, se vuelve un rompecabezas, porque en el latín ese tipo de normas no están, ¿sí? Ujú. El latín sí te pone tiempo, modo y lugar, pero te puede poner lugar, tiempo y modo, Ok. o te puede poner modo, lugar y tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que la persona tiene que escribir. ¿Sabes por qué pasa eso, Caro? ¿Por qué? Porque el latín, dentro de todo, es una lengua melodiosa, Ujú. ¿sí? Y los que son eruditos en latín tratan de hacer que las cosas rimen. De hecho, les voy a mostrar un poema. A ver. Sí. Aquí José Antonio se acordará de lo que, este es el libro de completas, esto era lo que se rezaba en el seminario Ah, en las noches, ¿sí? Y las completas es rezar 3 salmos y rezar con un himno, ¿sí? Y el himno, los himnos casi siempre eran sacados de los santos padres. A ver, ¿dónde están los himnos? Ah, aunque no comprendamos qué es lo que se está queriendo decir, pero escuchen que hay una melodiosidad. Telucis ante terminum, rerum creator poscemus, ut pro tua clemencia, sis presul custodia, procul recedam somnia, et noxium phantasmata, ostenque nostrum comprime, ne polluantur corpora, presta pater piissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omne seculum. Amén. Este es el himno que se llama el Teluchis y la traducción es algo así como antes que la luz se acabe, os suplicamos, oh creador del universo, que en razón de vuestra clemencia nos protejáis y nos guardéis. Procult recedam somnia, alejad de nosotros los sueños, et noxium phantasmata, y los fantasmas nocturnos. Ostemque nostrum comprime, ne polluantur corpora. Refrenad a nuestro enemigo para poder así conservar castos nuestros cuerpos. Después dice, presta pater piissime patrique comparunice, concédelo, oh Padre misericordiosísimo, y vos, el unigénito, igual que el Padre, con Espíritu Paráclito reñas per omne seculum, con el Espíritu Santo reinas y vives por todos los siglos de los siglos. Pero entonces, hay una melodiosidad y por eso es que en el latín se trata de conservar eso. Si leemos la Sagrada Escritura, acuérdense que está escrita de la forma en que se hablaba el latín vulgar. Por eso era necesaria la clase de la historia del latín, porque ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo el latín de Santo Tomás de Aquino, que no es lo mismo el latín de la Vulgata, y no es lo mismo el latín de San Agustín y todos los que hay para atrás, porque es complicadísimo, de hecho va en ese orden. Santo Tomás de Aquino es muy fácil de entender, ¿sí? Porque según nuestro profesor de latín, decía que era latín de cocina, era latín sencillo, latín para dummies, como hoy en día se utiliza tanto esa expresión, latín para dummies. Después viene, antes sigue la Sagrada Escritura, que la Sagrada Escritura
sigue siendo todavía un latín muy fácil de comprender, pero es un poquito, pero un poquitito más complejo que el latín de Santo Tomás de Aquino. Y por encima de ellos está el latín de San Agustín, de San León Magno, de San Ambrosio, de todos los otros santos padres de la iglesia, porque eso sí es muy complicado de entender, por lo que ellos tenían esa elegancia. Y ustedes imagínense qué es lo que pasa, por ejemplo, con el castellano. Una cosa es el Quijote de la Mancha, como se hablaba en esa época, y otra cosa es como se habla hoy en día, ¿sí? Si en 500 años quisieran leer las obras del castellano y dijeran, oh, vamos a entender los escritos de Colombia en el 2021, pues van a entender que es un castellano de cocina, ¿no? Pero si, por ejemplo, cogen el Quijote de la Mancha y lo empiezan a leer, van a decir, esto es complicadísimo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo con adarga en astillero. Bueno, ahora no me acuerdo la frase que sigue. Van a decir, claro, esto es más complicado. Entonces, el latín hoy en día es una lengua muerta, pero el latín en los más de 1000 años que reinó y que imperó, fue una lengua extremadamente viva, porque es que el latín no solo se habló con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica rescató, como dice Hilaire Belloc, este historiador, eh, cuando habla en el libro La crisis de nuestra civilización, que dice que la Iglesia Católica no es que haya contribuido a la ruina del Imperio Romano, al contrario, la Iglesia Católica rescató lo que quedaba todavía en pie del Imperio Romano, ¿sí? Porque esa es como una acusación que le hacían a los cristianos de que por culpa de ellos se estaba acabando el culto a los dioses y por culpa de eso se estaba acabando el imperio. Falso. De hecho, la jerarquía eclesiástica tiene una jerarquía como estaba en Roma, la jerarquía militar, ¿sí? El cardenal, el obispo, ¿Mm? Los párrocos con las diócesis, ¿sí? El diocesano, el vicario. Bueno, entonces la Iglesia Católica vino a rescatar eso y el latín ya existía. ¿Se acuerdan de la escena de la película que dirigió Mel Gibson, la película de la Pasión? Cuando nuestro Señor le habla en perfecto latín a Poncio Pilato, esa escena es espectacular, es muy buena, porque es que nuestro Señor lo llevan como si fuera un gamincito del pueblo, porque le habían dado durísimo a nuestro Señor por nuestros pecados, porque llevaban a nuestro Señor en un estado deplorable, ¿sí? Y por eso Pilatos lo recibe como con cierta displicencia, pero a pesar de que él lo llevan así, nuestro Señor tiene una majestuosidad que Pilatos reconoce en nuestro Señor. Y dice, este hombre no es normal, porque es que este hombre no responde a todo lo que la gente dice, y tampoco es que ande asustado por los castigos que le vienen. Este hombre tiene algo extraño, y por eso lo manda a llamar. Bueno, lo que les estoy diciendo es lo que cuentan a Catalina de América, no es lo que está en las Sagradas Escrituras. Y entonces llama a nuestro Señor, y nuestro Señor, y Poncio Pilatos le empieza a hablar a nuestro Señor en la lengua hebrea, y nuestro Señor le responde en latín. Eso llama mucho la atención de Poncio Pilatos, ¿sí? Porque se da cuenta que es un hombre culto, ¿sí? Y esa hermosa, o sea, ustedes pónganse como si fueran testigos de esa escena, y no sé, a uno como que se le eriza la piel, cuando nuestro Señor con esa mansedumbre, con esa voz de rey, le dice a Poncio Pilatos, regnum meum non es in hoc mundo. Oye, o sea, esa frase, imagínense a nuestro Señor hablando. Y por ejemplo, como Jim Caviezel, que es el protagonista de la película, lo pronuncia como con un acento
hebraico, ay, suena espectacular. O sea, a mí por lo menos se me conmueve todo por dentro, porque lo dice con una majestuosidad en esa película que yo no sé, es impresionante. De hecho, en los cursos de apologética, esa frase sirve para explicar que nuestro Señor habla, regnum meum non es inoculum mundo, o sea, no quiere decir que no sea que no sea para este mundo, al contrario, nuestro Señor tiene que reinar, por eso se habla de Cristo Rey y por eso hay una fiesta de Cristo Rey. Lo que nuestro Señor está diciendo cuando dice regnum meum non es inoculum mundo es que no tiene origen ese reino de Dios, este mundo. Este mundo no puede originar el reino de Dios, ¿sí? Porque el reino de Dios es divino, entonces se origina en lo divino y se impone en lo terreno, ¿sí? Porque esa es algo, una falacia que los comentaristas protestantes querían decir de esa frase de nuestro Señor, que por eso nuestro Señor no tendría que reinar en las leyes y no tendría que reinar en la sociedad, ¿sí? Pero al contrario, o sea, el que sabe bien latín, y es que eso les pasa por no saber latín, cuando uno pone la preposición in hace referencia al origen, ¿sí? Es como el genitivo del que hablaba Miguel ahorita, el genitivo que habla del origen de las cosas, ¿sí? El anillo es de oro. Cuando digo de, estoy hablando del origen de la cosa, ¿sí? De dónde sale. En latín, la preposición in a veces se comporta como un genitivo, ¿sí? Habla del origen de las cosas. Y esta frase de nuestro Señor es muy profunda. Regnum meum non est in hoc mundo. Bueno, en fin, no me extiendo más, que eso ya le pertenece al Padre explicar eso. Pero bueno, entonces, en el latín hay una melodiosidad, ¿sí? Y eso uno se da cuenta en estos himnos que son antiguos, ¿sí? De Lucis ante terminum rerum creator potium. Y de hecho es muy bonita esta oración y justo ahorita que ya casi estamos que nos vamos a dormir, es perfecta. Esta. In manus tuas Domine, commendo spiritum meum. Redimisti nos Domine Deus veritatis, commendo spiritum meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, esto ya es de la Sagrada Escritura, pero está puesto en el oficio de completas y también tiene una melodiosidad. In manus tuas Domine. Para esto no hay que saber mucho latín. O sea, esto ya uno lo saca por intuición. In manus tuas Domine. En tus manos, Señor. Commendo spiritum meum. Encomiendo mi espíritu. Redimisti nos Domine. Nos redimiste, Señor. Deus veritatis, Dios de verdad. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, bueno, ustedes ya saben. Y el último versículo es, custodinos Domine, custódianos Señor, ut pupillam oculi, como la pupila de tu ojo. Y esta frase que también es de la Sagrada Escritura, que es muy bonita. Subumbra alarum tuarum protégenos. Y subumbra alarum, bajo la sombra de tus alas, protégenos. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente esto era lo que quería con la clase de latín de hoy. Que viéramos la función en el castellano de las palabras, porque esto después nos va a llevar a entender en el latín cómo es el tema de las declinaciones. Entonces, hemos visto la historia del latín y es necesaria la historia del latín justamente para que se entiendan varias cosas claves en el latín. Hemos visto las pronunciaciones de las consonantes, de los diptongos y de las vocales. Y hoy vimos algo como de cultura latinística con respecto a las oraciones y la melodiosidad de algunos poemas. Y pues ya queda entonces aprender vocabulario. Hoy vamos a ver así al vuelo del pájaro algunas cosas, algunas palabras como para alimentar el vocabulario. Entonces,
vemos en la pantalla que aparece la palabra apis. Apis quiere decir abeja, ¿sí? Ustedes sabían que en castellano, cuando se clasifica taxonómicamente a las abejas, existen las abejas Apis melliflua, la Apis melliflua. Entonces, el Apis melliflua es la abeja pequeñita que produce la miel súper dulce, porque después está la Apis africanis, que es la abeja africana, ¿sí? La palabra anillo viene del latín annulus. La palabra árbol es árbol. Avis es ave. Aeroplanum es una palabra compuesta en latín. Sí, es latín. Aero, aire, planum, que planea por el aire. Armarium, en latín, pues armario. Autumnus, esto los que saben otras lenguas les parecerá conocida esta palabra, autumnus. En inglés, ¿cómo se dice otoño? Autumn. Exacto. En inglés, en Y francés es igual. Son. en francés es igual, exacto. Surgen Porque con se N. acuerdan la teoría que vimos, que justamente también la decía Hilar Belloc, de que el inglés tiene su origen en el francés y por eso el inglés tiene muchas palabras de origen francés, ¿sí? Y escrituras de origen francés. Beautiful, beautiful, que es ¿cómo se llama? El conjunto de vocales que existen en francés. Cuando uno va a hablar del agua, se escribe eau, ¿sí? Y uno lo pronuncia leo, ¿sí? Leo, Sí, suena. No, O. leo. O, Entonces, entonces está la palabra apis, la letra A. Después, con la B, el famoso búho, en latín se dice bubo, bubo. Después está la palabra banana, banano, brace, brazo, virota, eso sí no sé, brachium, brachium es brazo, perdón, brachium es brazo, balneum es como playa y barba pues es barba. Después nuestro amigo canis, que en latín o en la clasificación taxonómica también está el canis canis, ¿sí? Que es el perro doméstico. Entonces en latín se dice canis. Chena, que ya lo vimos, que es cena. Clavis. Clavis es llave. Cuando nosotros estamos estudiando y encontramos la clave, encontramos la llave del conocimiento, ¿sí? Es que me estoy tratando de acordar cuando los padres hacen la exposición al Santísimo, rezan por el Santo Padre. Y entonces no es tú es Petrus, no. Eh, ya, tú es Pastor Obion. Tú es Pastor Obion. José Antonio, ¿usted se acuerda cómo era ese versículo? O no sé si Carolina se acuerda cuando se canta tú es Pastor Obion, et clavis. Ay, José, no me acuerdo, qué horror. Et clavis. No, perdónenme. Bueno, pero la cuestión es algo así. ¿Sí se acuerda, José, o no? Bueno, nos falta la práctica. Entonces, claro, la frase es algo así como tú es pastor ovium, tú eres el pastor de las ovejas. ¿Sí? Eso. Otra vez, repítalo, ¿cómo es? Príncipe de los apóstoles y tibi te sunt tradite claves regnum celorum. ¿Sí? Claves son las llaves del reino de los cielos. Clavis regnum celorum.
Gracias, José, gracias. Yo no me acordaba, qué horror. Bueno, después seguimos con la palabra, con la letra D, el draco o el dragón, ¿sí? Domus es casa, por eso existe el famoso domo, ¿sí? Tiene como origen la palabra domus. Dinosaurus, dinosaurus es dinosaurio. Dies es día, de hecho en latín esa composición tan hermosa que es la secuencia de la misa de Requiem. Dies ire, dies illa, solve secum et favila. Dies ire, dies illa, día aquel, día de ira, terrible, ese día que nuestro Señor nos vaya a juzgar en el juicio universal, cuando se apague absolutamente todo y solamente se vea la luz de Él. Qué horror. Y eso lo cantan o se reza en la misa de Requiem, ¿sí? Dies ire, dies illa, solve secum et favila, teste David cum civila. Ah, aquí está la melodiosidad. Dies ire, dies illa, solve secum et favila, teste David cum civila. Bueno, ahorita no se me olvidó. Cum civila. Quantus tremores futuros. Uy, bueno, es lindísimo. De hecho, voy a enviarles por WhatsApp o por Telegram, bueno, el enlace para que escuchen la versión del gregoriano y para que escuchen la espectacular versión de Mozart, ¿sí? Que es impresionante. Hay una parte que dice, tuba mirum spargens sonum. Suena en ese momento, se está diciendo, tuba mirum spargens sonum. La trompeta admirable difunde su sonido, spargens sonum. Y en ese momento Mozart hace que suene una tuba, ¿sí? La tuba es un instrumento como una especie de trompeta, pero gigante, gigante, parece como la trompa de un elefante, ¿sí? Es gigante, es bien chévere. Entonces pueden ver en el video cuando se canta tuba mirum, spargens sonum, en ese momento como suena la tuba. Bueno, no me alargo más, 10 en punto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Listo. Como no hay preguntas, entonces vamos a despedirnos con una oración. Entonces esta también es para que nos la vayamos aprendiendo. También estas oraciones se las voy a enviar por WhatsApp para que las vayan estudiando. ¿Listo? In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Subtum presidium confugimus, Santa Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cuntis liberanos semper Virgo gloriosa et benedicta. La oración dice algo así como subtum presidium confugimus, bajo a tu amparo nos acogemos, Santa Dei Genitrix, Santa Madre de Dios, nostras deprecaciones, nuestras oraciones, ne despicias, no rechaces, no desprecies, en nuestras necessitativos nostris, en nuestras necesidades. Sed periculis cuntis, sino que por el contrario, líbranos de todos los males, líbranos siempre de todos los males, oh Virgen gloriosa, oh Virgo gloriosa et benedicta, oh Virgen gloriosa y bendita. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Santa María, Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amén. Sede sapiencia, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Muchas gracias, estimados amigos. Espero se emocionen porque yo me emociono hablando de latín y a veces me da pena. Pero bueno, espero transmitirles esta emoción porque es muy bacano, es muy chévere, es prácticamente reencontrarse con los orígenes de uno, que a uno nunca le han enseñado. Y nosotros somos nobles, somos príncipes porque somos hijos de Dios y somos los que traemos ese legado de la madre patria de España. Entonces, por diferentes vías tenemos esta nobleza. Chévere.
Y es bueno reconocer en el latín este vehículo que trajo tantas ideas buenas al mundo. De hecho, nosotros somos lo que somos, buenos gracias al latín. En fin, bueno, muchísimas gracias.